Bienvenidos a la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Saludamos también a las personas que están siguiendo esta presentación a través de Facebook Live. En el marco de la exposición BLA 60 años, Evidencias para una Nación, le pedimos a expertos analizar algunos de los documentos históricos que se exhiben en la exposición con el fin de profundizar en su contenido. En el área de educación invitamos a Francisco Cajiao. Francisco es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como rector de la Fundación Universitaria CAFAM, también es columnista permanente del periódico El Tiempo. Ha publicado varios libros y numerosos artículos en su amplia investigación educativa. Francisco conversará con Efraín Sánchez, asesor de la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango y la red de bibliotecas del Banco de la República. Efraín es historiador y sociólogo. Prestando el servicio de interpretación nos acompañará Laura Herrera y Valentina Bello. Se atenderán preguntas al final de la intervención de nuestros invitados. Les pedimos hacerlas por escrito, las personas sordas las pueden hacer en lengua de señas y las preguntas se atenderán dependiendo de cómo tengamos de libre el tiempo. Bueno, Efraín y Francisco, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes aquí presentes. Ante todo, mi agradecimiento por su asistencia a esta conversación con Francisco Cajiao, quien, como ya se presentó, es uno de los grandes expertos que tenemos en este país en el tema de educación. Yo quiero hacer una breve introducción sobre dos aspectos que no están directamente relacionados con la conversación, pero que presentan un contexto para lo que Francisco nos va a decir en la tarde de hoy. Lo primero es que esta conversación es una de las actividades complementarias a la exposición BLA 60 años, Evidencias para una Nación. BLA es Biblioteca Luis Ángel Arango. La biblioteca está cumpliendo este año 60 años de fundada. La fundó un gerente del Banco de la República llamado Luis Ángel Arango, por eso se llama así, quien decidió que la colección, que ya cada vez era más grande, de libros que tenía el Banco de la República, principalmente de temas económicos, debía ponerse al servicio del público. Y así fue como en 1958 se abrió la biblioteca y se inauguró al poco tiempo de fallecer Luis Ángel Arango, por eso lleva su nombre. La exposición es un conjunto de maravillas, de cosas que uno recuerda de su propia vida, sobre todo yo, que soy un poco más viejo que la biblioteca Luis Ángel Arango, en muchos medios, no solamente en medios impresos, libros, revistas, periódicos, manuscritos, sino también en medios digitales y en medios audiovisuales. Están muy cordialmente invitados a visitar la exposición, que está dividida en una serie de secciones. Una de esas secciones tiene que ver con la educación, tiene que ver con la huella que ha dejado la educación en la formación de Colombia como nación. Leo en el catálogo algunos testimonios de investigadores, amigos míos de hace muchos años, que señalan bien elocuentemente la reacción que han tenido al conmemorar los 60 años de la biblioteca. Aline Hell dice, por ejemplo, la BLA es una biblioteca llena de tesoros y un extraordinario centro de cultura e historia. La exposición muestra muchos de esos tesoros que la biblioteca ha recolectado en sus 60 años de historia. Otro amigo muy querido, compañero también en Oxford,
hace muchos años, dice: si hay un ejemplo de algo positivo que arraigó en la vida colombiana más reciente, no dudaría en señalar a la BLA. Y otro amigo, Eduardo Posada Carbó, dice: la biblioteca Luis Ángel Arango es un encanto para cualquier investigador. Yo diría que para cualquier persona del público, especialmente el público lector. Esa es la primera parte de mi introducción. Espero no demorarme mucho en la segunda. Y tiene que ver con la celebración que vamos a tener el año entrante, los 200 años de independencia. Bueno, decía que tratando de relacionar los 200 años con el tema de la educación, la conclusión que a uno le salta a primera vista es que la educación en Colombia en estos 200 años ha sido un privilegio de pocos. Solamente en los últimos, digamos, 40 o 30 años ha venido la educación realmente a democratizarse. Yo quiero mencionar algunas cifras de lo que ha sido la historia de la educación en Colombia, con las consecuencias que tener o no educación, con las consecuencias de haber participado o no en el sistema educativo pueden tener para la persona. La primera consecuencia es que cuando se fundó la República de Colombia en 1832, la Constitución hacía explícitas una serie de características que debía tener el ciudadano, con derecho a elegir y ser elegido. Una de esas características era saber leer y escribir. En 1832 se calcula que el porcentaje de analfabetismo que había en Colombia era del 90%. Es decir, el 90% de la ciudadanía quedaba, de hecho, bueno, no era ciudadanía. El 90% de los habitantes del país no sabían leer y escribir, por lo tanto no podían elegir y ser elegidos. O sea, la democracia al empezar este país fue una democracia para el 10% de la ciudadanía, para el 10% de los habitantes del país. Bueno, mencionaré solo algunas cifras de cobertura de la educación. En 1834 había en escuelas públicas del país 16.800 niños. El país tenía en ese momento cerca de 2 millones de habitantes. De esos 2 millones de habitantes, solo 16.000 niños, 16.800 iban a colegios públicos. Había en 1837 26.000 niños en colegios públicos, en 1848 21.480. O sea, subió el número de niños matriculados en colegios públicos en un momento dado y después bajó de nuevo. En el año de 1850, la mitad de la población más o menos eran niños y niñas menores de 16 años. De esa población, menos del 2% recibía educación pública y el 2% aproximadamente educación en colegios privados. O sea, el 4% estaba en el sistema educativo, lo cual quiere decir que el 96% no estaban ni en colegio público ni en colegio privado. De cada 100 niños, 96 no tenían esa posibilidad. Por eso dije al principio que la educación ha sido un privilegio de pocos. Y si hablamos de la escasez de las cifras de niños y niñas que podían acceder al sistema educativo, hay palabras también para la calidad de la educación. Y voy a citar un pequeño fragmento del escritor Manuel Ancísar en su Peregrinación de Alfa, quien en 1851 escribió lo siguiente: las escuelas dan pesadumbre por la carencia de útiles, lo desaliñado del local y la falta absoluta de un método racional de enseñanza. Ese era el panorama de la educación 30 años después de lograda la independencia. En 1870
la cobertura no había llegado mucho más allá. En 1870, 20 años después de lo que estoy hablando, la cobertura de la educación era solamente del 3%. Del 3%, o sea, 97 niños se quedaban por fuera del sistema educativo. Ahora, a principios de siglo, la población de Colombia era aproximadamente de 5 millones de habitantes. En el año de 1900 el analfabetismo llegaba al 58%, para el total general del país. Pero eso esconde varias realidades bastante crudas, como por ejemplo que si bien en el departamento del Atlántico, que era el departamento con mayor nivel de alfabetismo en el país, el analfabetismo apenas era del 56%, en Boyacá era del 83%, o sea, no había mejorado en nada, en todo el siglo XIX no había mejorado en nada el nivel de alfabetismo con respecto a la época de la independencia. En 1920 la enseñanza primaria solo llegaba a tercer grado elemental en áreas rurales, desertaba más del 90% de los niños que ingresaban y el analfabetismo era del 48%, o sea, casi la mitad de la población de Colombia en 1920 no sabía leer ni escribir. 1938, 2 de cada 3 niños no recibían educación. Y el analfabetismo, ya un gran triunfo, había llegado al 44% solamente. Pero esto de poco le servía a la población en general, teniendo en cuenta que un periódico podía costar más que un jornal. 1951 el analfabetismo ya llegamos al 38,5%, 50% en el campo seguía siendo. El tiempo promedio de estudio, 1951 es esto, tiempo promedio de estudio era de 2 años y solamente el 6% de la población colombiana contaba con educación secundaria. Menos de 0,5%, 0,5% tenía estudios superiores. O sea, el recorrido que hemos hecho en Colombia en los últimos 60 años es un recorrido inmenso para que haber llegado, digamos, en 2004 a un nivel de analfabetismo en adultos de solamente el 7,6%. O sea, digamos, tenemos que felicitarnos por haber logrado eso. Este es el contexto, digamos, esta es la realidad en cifras rápidas de la educación en Colombia en todo este tiempo desde la independencia. Pero pasemos ahora a aspectos más agradables de la educación en nuestra conversación con Francisco. Francisco hizo la investigación, tú hiciste la investigación para la parte educativa de la exposición Blas 60 años y escribió un bello texto. Estaba diciendo a Francisco que me encanta su texto que está en el catálogo. De eso nos va a hablar largamente. Y mi primera pregunta es, Francisco, ¿tú qué encontraste en esa investigación aquí en las colecciones de la biblioteca? Escuchando esto, ¿sí? Sí, pero no sé si me están escuchando. Lo primero es que me encontré con la maravilla de la vida, es decir, para mí fue una invitación de esas que es como entrar a la casa del pecado, de la que uno no quiere salir nunca jamás, el paraíso terrenal, llegar a los sótanos que hay en esta biblioteca donde están guardados los tesoros, que son libros que hay que mirar solamente con guantes porque si no se deshacen. Y resulta que ahí descubrí exactamente cómo fuimos educados, porque hay 2 versiones de la educación. Una, la que acaba de mencionar Efraín, que se mide en cifras de alfabetismo, de escolaridad, pero otra que es la de verdad es que todos hemos sido educados. Una persona no educada es el niño lobo,
Todos los demás hemos sido educados. La gran pregunta es cómo nos educaron, con qué cuento nos educaron. Porque la educación, y esto es lo maravilloso de esta invitación que me hicieron a ver estos libros, ¿la educación qué es? No es más que un cuento. Los seres humanos, para vivir, para funcionar, para entendernos, para conversar, lo que necesitamos es un cuento. Y ese cuento se va inventando por la cultura, paso por paso, desde el origen de los tiempos, y los mayores le cuentan el cuento a los otros, y los otros reciben el cuento y se lo cuentan a los otros, y luego las personas arman su propio cuento a partir del cuento que les contaron, y luego vuelven y se lo cuentan a los niños. Eso, una antropóloga muy interesante norteamericana que se llamaba Margaret Mead, lo llama la transmisión postfigurativa de la cultura, es decir, los mayores transmiten el cuento colectivo a los otros. Imagínense ustedes la fogata, donde están los ancianos de la tribu, que cuentan los mitos fundacionales, de dónde venimos, cuál fue el origen del mundo, de dónde salieron los animales, cómo se creó el cielo, cómo se creó la tierra. Ahí empieza esta historia. Pues bien, ¿con qué nos educaron a nosotros? Ahí está guardado en esta biblioteca y expuesto en la exposición muchas de las ideas. Entonces, uno dice, oiga, ¿por qué las mujeres de este país, las abuelas, mi abuela, mi mamá, mi tía, todas cocinaban la misma cosa? Porque les echaron a todas el mismo cuento. Y si eran costeñas tenían un cuento, si eran cachaquitas de por aquí tenían otro cuento, si eran boyacenses tenían su cuento, y esos cuentos están aquí guardados. Uno de los tesoros que hay, para empezar al revés, es la cantidad maravillosa de cuadernos de recetas de cocina en una caligrafía exquisita y en cuadernos del Ministerio de Educación Nacional. Y esto son de sitios como Tocancipá o como Chipaque, ya no me acuerdo de dónde más, donde ustedes van a ver la caligrafía que estas mujeres que escribían eso debían enloquecerse rápidamente antes de preparar los deliciosos platos, porque seguramente era lo que les enseñaban en los colegios, a escribir. ¿Y escribir qué? Recetas de cocina. Entonces mi abuela cocinaba muy bueno, y seguramente las abuelas o bisabuelas de algunos de los que hay aquí que son demasiado jóvenes eran una maravilla. ¿Por qué? Porque eso hacía parte de la verdadera educación, no era necesariamente la escolar. Y entonces ahí vamos encontrando en los libros, extrayendo, uno empieza como a hacer una arqueología y empieza a descubrir, oiga, ¿y por qué todas las abuelas eran rezanderas? Y es que lo que encontramos en la biblioteca es que los libros más antiguos son una cantidad de manuales piadosos. ¿Y cuándo regalaban esos manuales piadosos? Primero a las niñas, pero segundo en las primeras comuniones. Y entonces esas niñas leían esos manuales y seguramente había la mamá que la acompañaba por la noche y la educaba. Eso no era en el colegio, pero sí en la parroquia. Porque resulta que mientras no había escuelas, como Efraín lo señaló, mientras no había cupos suficientes, sí había parroquias por todos lados. Y la iglesia hizo una labor educativa enorme, es decir, en los términos que yo les digo, se apropió del cuento. Entonces, el verdadero cuento que nos contaron, antes que de nación, antes que de nacionalidad, antes que de una identidad basada en el territorio, todas estas cosas modernas que tenemos, fue un cuento basado en Dios. Y entonces hay una enorme cantidad de manuales religiosos. Ahora más adelante los vemos, unos textos para entender un poco por qué muchas mujeres de nuestro país viven con tanta culpabilidad
por casi todo lo que hacen. ¿Les muestro de una vez? Pero y verá que esto es buenísimo. Lo que pasa es que a mí me toca sacar toda la infraestructura porque lo que es la cejuela, juventud, y entonces tengan paciencia. ¿Atrás dónde? ¿Aquí? No, es que yo la quiero leer. Pero es que, sí. Oigan esta belleza, para que practiquen además, porque cuando uno lee estos libros le dan ganas de volvérselos a leer todos. Entonces dice, después de unos largos preámbulos rituales, esto es un acto de contrición y que se hacía por las noches y se invocaba a Dios, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, todos los santos, etcétera. Y luego dice, yo por pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada Virgen Santísima, a los santos, etcétera, etcétera. Y empieza una lista de pecados que cada día se recordarán, entre los cuales figuran comer, beber, reír y toda la lista de omisiones por no haber hecho todo lo que había que haber hecho ese día. Y luego dice que de todo se arrepiente, pero que aún es consciente de que su arrepentimiento no es suficiente. Además de este ejercicio práctico para saberse eternamente culpable, el devocionario trae oraciones para las horas del día e incluso para situaciones especiales como los terremotos. Hoy hemos debido rezar del manual la oración para los terremotos. Es una cosa muy interesante porque este libro, además que esto es algo que no pueden ver ustedes aquí, uno mira la primera página, bellísima, está marcada con el nombre de una mujer. Si uno ha sido maestro, yo lo he sido por 50 años, uno dice esta debía estar en cuarto primaria, digamos, su caligrafía es de cuarto primaria, se ve que lo marcó con mucho amor y seguramente esa niña que recibió eso y que seguramente lo leyó, se lo leyeron, se lo leyó a sus hijas y sus hijas a sus nietas, hasta que después salió una bisnieta rebelde que dijo, no, al diablo, yo tengo novio y no me da pena ni me da culpa. Pero, ¿quién sabe? No sé si me hago entender. Cuando nos miramos, tenemos que descubrir de dónde vienen los cuentos que nos contamos, los que definen nuestra identidad, los que definen la idea que tenemos de lo que es un ama de casa, la idea que tenemos de lo que es el matrimonio, la idea que tenemos de lo que es una vida buena. Y eso está todo en los libros de aquí, de 1800, de 1870, de 1910. Eso es lo que es fascinante de esto, porque es como una arqueología de nosotros mismos. Eso fue lo que a mí me fascinó, Efraín. Bueno, muy bien, fascinante lo que estás mencionando y abre obviamente debate y sobre todo diálogo sobre un tema bien interesante, y es el papel de la educación informal o no formal, ¿cómo se dice? Informal en Colombia, ¿no? Esto de la educación formal, las cifras son aterradoras, como ya vimos, pero como tú estás diciendo, si la educación hubiera estado basada solamente en los establecimientos educativos, el país probablemente no hubiera llegado a ninguna parte, ¿no? Seguramente hubo otras formas de educación en la familia, además con libros, ¿no? Y además con escribiendo y todo eso. Desde luego, digamos, la educación, desde que aparece la humanidad, aparece la educación, porque la educación no es otra cosa que la transmisión de la cultura de una generación a otra. Esto que yo llamo el cuento.
La escuela, en cambio, la escuela como conocemos hoy, es una institución que aparece apenas en el siglo XVIII. O sea, la escuela es una institución nuevecita. Hay un cuadro hermosísimo, hermosísimo, que ustedes tendrían que buscar en internet. Afortunadamente internet es la madre de todos los vicios, que es los juegos de niños de Bruegel. Bruegel es un pintor de 1490 y pico, digamos de 1500. Son los juegos infantiles. Y es un cuadro enorme donde están todos los juegos que además yo jugué de niño. Hoy ya los niños de hoy no los juegan porque les cayó la plaga de los móviles y de las tablets. Pero hasta cuando yo era niño jugábamos golosa, jugábamos trompo, jugábamos carreras de encostalados, jugábamos carreras de caballitos. Bueno, ahí todos esos juegos están en Bruegel. Eso era lo que hacían los niños, jugar. Por eso eran gente más sana mentalmente, probablemente, a lo mejor eran más locos, quién sabe. Pero lo que es claro es que educación siempre ha habido. La educación formal empieza a aparecer apenas hacia 1800, 1700, es lo que se llama la transición del antiguo régimen, y empieza con un currículo que es un currículo que llaman el trivium o el quadrivium, que enseñaban filosofía y enseñaban esto. Pero la primaria, la educación para los niños, aparece para qué, y esto nos lleva a un segundo hallazgo maravilloso de esto, y es que se empiezan a descomponer estos feudos, las ciudades feudales o los castillos feudales donde estaba toda la gente, y empieza a llegar gente del campo, y empiezan a crecer las ciudades, y empiezan los niños a hacer un fastidio. Un fastidio, una cosa horrible. Le quitaban el sombrero al cura, se robaban la cosa, se burlaban de la señora que pasaba. Entonces, la gente de bien, que siempre ha habido esos que llaman la gente de bien, empezó a pensar que qué tragedia estas ciudades llenas de monstruos chiquitos. Los niños son pequeños monstruos, para quien no los quiere, pero en general solo los quieren los papás. Y entonces dicen, además estos niños viven en medio de una partida de salvajes adultos que hacen toda clase de barbaridades y pecan todos los pecados, la lujuria, el robo, todos los pecados imaginables que condenaba la religión. Entonces hay que salvar a los niños. Y aparece por allá en Alemania primero, en el norte de Francia, otras personas que dicen hay que salvar la inocencia de los niños. Y aparecen las escuelas infantiles. Las escuelas infantiles aparecen como el pequeño reino de los niños, donde se formarán los vasallos del rey, gente decente. Entonces aparecen las formas sociales y por eso se llaman manuales de urbanidad, es decir, las reglas para vivir en las urbes. Son niños que venían del campo bastante salvajes y algunos de los, digamos, que pensaban en esa época del tema, decían, de toda esta partida de vagabundos, ladrones, miserables, solo engendrarán más miserables. Si no educamos a estos, si no los sacamos de ahí, no los protegemos y sobre todo, si no protegemos su inocencia, vamos a estar en la olla. Esto es bellísimo cuando ve uno la historia de la pintura, porque cambia inmediatamente la imagen de los niños en la pintura y de esas figuras hieráticas donde está la Virgen con un niño que parece un bonsái, ¿sí? Un señor bonsái, parado encima de ella con el mundo aquí, ella no mira al niño, el niño no la mira a ella, los dos gobiernan el universo. Pasamos a estas pinturas de Murillo, que son el niño tierno que uno le provoca es apapacharlo ahí mismo. Todo eso es un cambio de la imagen de los niños. Aquí en la biblioteca hay unas cosas fantásticas que son fotografías, láminas, etcétera, de los niños. Curiosamente algunas vienen en cajetillas de cigarrillos. No, esto sería un crimen contra la salud actualmente, pero era la manera de desarrollar una sensibilidad.
Y entonces al niño, ¿qué le dan? Urbanidad, la manera de vivir en la urbe. Pues bien, parte de los tesoros que hay aquí son los manuales de urbanidad. ¿Cómo es el niño bueno? ¿Qué cosas hay que hacer? Y hay unos manuales, bueno, todos ustedes habrán oído, no, todos ustedes no, yo me equivoco siempre porque hay gente muy joven, que hay cosas de las que nunca ha oído hablar, pero yo se las cuento hoy. El manual de urbanidad de Carreño. Entonces el señor Carreño vivió por allá a finales del siglo XIX, un venezolano, y produjo un manual con el cual han educado a todos los latinoamericanos, que dice cómo van caminando los señores y las señoras por la calle, en el andén, quién se hacía al lado por donde iba a pasar el tranvía para que lo estripara y quién se hacía al lado del otro, cómo se come, cómo se tratan a los adultos, cómo se duerme por la noche, que no hay que dejar plantas dentro del cuarto porque las plantas se chupan el oxígeno y no amanece de cadáver. Todo eso decían esos manuales. Aquí en la biblioteca están desde las primeras ediciones hasta las más recientes, que son de hace 15 años. Aquí tuvimos una ministra de Educación muy importante, hace no mucho, cuyo nombre no quiero acordarme, como el Quijote, que su propuesta de gobierno era imprimir 10 millones de manuales de urbanidad de Carreño para ver si arreglábamos el país. Entonces, la urbanidad también tiene que ver con algo que todos ustedes viven, eso sí, que es algo que los colombianos tenemos como, lo valoramos mucho, pero es un gran defecto que se llama el arribismo, ¿no? Porque los manuales de urbanidad nos empezaron a mostrar que siempre había unas pautas que alguien daba para uno verse bien. Entonces decía cómo se vestía uno. Hoy todo el mundo vive pendiente de cómo se tiene que vestir para quedar bien. Si ustedes ascienden un poquito, eso ya pasa del vestido al automóvil, al peluqueado, a todo. Lo que pasa es que terminamos peluqueándonos como, no sé, como René Higuita, digamos, pues sin ofender, que yo creo que era buen futbolista, pero para lo del estilo no era lo máximo. Pero pues funciona porque todo eso es el cuento. Ahí vamos enriqueciendo el cuento. Lo bonito de esto es que la biblioteca nos muestra el origen del cuento. Entonces ahí vamos a ver esos manuales de urbanidad. Aquí hay un libro muy particular que es toda esta urbanidad contada por un papá a sus dos hijos, el muchacho y la niña, y a cada uno le va dando su dosis de masculinidad y feminidad, es decir, de machismo y sumisión, porque no es de machismo y feminismo, sino como es un buen macho, ciudadano, honesto, correcto, etc. Es bonito. Sí. Y ahora lo llaman educación informal. No, la que es informal es la del colegio, porque es donde le enseñan a uno exactamente aquellas cosas que uno no ha preguntado. Y que se le olvidan muy pronto. Ah, sí, claro. Sí. Sí. Mira, hablando de eso, debiste encontrar en la colección de la biblioteca libros para la formación de maestros también, y además libros para la formación de los niños, no solamente en esto de los buenos modales y la moral, sino también en las distintas áreas del conocimiento que se imparten en los colegios, como lectura, escritura, historia, matemáticas, todo eso, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de eso? Cosas que yo solamente había visto en los libros académicos, las vi de primera mano. Como cuando ustedes les han hablado de los tesoros de la corona de la reina Isabel de Inglaterra y de pronto llegan un día y se pueden poner una. Así me pasó aquí. Están los manuales de lo que se llamaban las escuelas mutuas, que fueron inventadas por allá en 1600 por unos ingleses para alfabetizar a los niños de las colonias. Ya de 1700 son estas cosas. El general Santander, cuando fue presidente de la naciente república, hizo un contacto para traer las escuelas
lancasteriana, eso se llamaba el método de Lancaster, para traer las escuelas lancasterianas a Colombia, y montaron una, ya no recuerdo dónde, en Antioquia, probablemente. Y aquí están los manuales. Esas escuelas se llaman, o el método, se llama el método mutuo, porque lo que hacían era, como no había maestros, estamos hablando de esas épocas duras donde la cobertura era del 2%, del medio por ciento, ¿de dónde conseguía uno maestro? Es decir, pasa como con el inglés. Ustedes, por favor, ¿quiénes de ustedes son universitarios? Ok, el 80% de la gente que hay aquí. A todos ustedes les van a pedir que hablen inglés cuando terminen la carrera. Y todos saben que no hablarán inglés. Lo tienen clarísimo porque el que les enseña tampoco sabe. El mejor inglés que le enseñan a uno aquí, a no ser que pague mucho y vaya, digamos, que vaya al British Council o que vaya al Colombo Americano, pero de resto lo que le enseñan a uno no le alcanza ni para desayunar en Miami, donde todo el mundo habla español. Entonces, más o menos eso pasaba. Aquí en el siglo XIX recién se da la independencia. Entonces, era muy útil este método que habían inventado para llevar a África y para llevar a ciertas colonias, y consistía en que un maestro, un solo maestro, un instructor, reunía un grupo de 40 chicos y los entrenaba para que ellos le enseñaran a otros. Entonces, era un salón enorme como este, en el que había 10 grupos de a 10, de manera que el salón tenía 100, y cada grupo de 10 estaba en manos de un compañero que era, digamos, de esos que en esa época era colaborador, hoy sería un sapo, ¿no? El nerdo del curso, que seguía unas instrucciones rigurosas minuto por minuto para ir educando a esos 10, entonces era entre pares, por eso se llamaba la educación mutua o el método mutuo. Muy interesante, ahí están los manuales, y lo sorprendente de los manuales es que dicen que hay que hacer en cada minuto de actividad. No era como ahora, ve a ver si los logros, entonces que el niño logre sobrevivir el año a los compañeros, bueno, ese es un buen logro, o que los logros sean que resuelva ecuaciones de segundo grado y cada maestro que es muy inteligente ve a ver qué se inventa para llegar al… No, aquí era minuto por minuto programado todo el día, y había un profesor con una vara, porque la vara era importante para mantener la disciplina, y entonces todos iban aprendiendo dentro de esto. Eso es muy interesante porque eso lo recogieron de alguna manera después en otros modelos pedagógicos como el de Escuela Nueva, en los campos, cuando en un solo salón o en una sola escuelita, un solo maestro enseñaba los 5 grados de primaria. Entonces siempre usaba algunas cosas para que un compañero ayudara a otros compañeros, y esa misma fórmula hoy día se desarrolla mucho cuando hablamos que hay que desarrollar el trabajo en equipo y todo esto. Insisto, ¿qué es lo hermoso de esto? Ir a la raíz y ver cómo fueron escritas estas cosas de su origen. Pero me preguntaba Efraín qué otros textos había, unos maravillosos. Yo esos quisiera venir a leérmelos, sería maravilloso si entre los que hay aquí un día algunos se entusiasma para hacer una gran investigación, sería una tesis de grado fantástica, ver qué imagen del mundo había en 1870, cuando escribían cosas como estas que vamos a ver en uno, creo que María Isabel lo tiene en una diapositiva también, que es El mar, un libro hermosísimo que se llama El bufón de los niños, que es un resumen de la historia natural, primer libro de ciencias. Este es un libro de 1827.
y dice cosas hermosísimas. Dice, se llaman mares aquellos inmensos montones de agua que cubren una parte de la tierra y separan los continentes. Los hombres, por medio de la industria suya, lograron pasar estos abismos que parecían haberse abierto para detenerlos. Construyeron navíos y viajaron sobre las olas que podían sorberlos con mayor comodidad y aún seguridad que en tierra firme. El agua del mar no es dulce ni buena de beber, como la de las fuentes y ríos. Es por el contrario acre, amarga y tan salada que excita violentas náuseas. De esta agua se saca la sal, de que se hace uso en las cocinas. Para ello conducen agua del mar a unos grandes estanques que no tienen más que algunas pulgadas de profundidad. El sol hace evaporar el agua y queda en seco la sal en el fondo del estanque y punto, se acabó el mar. Se acabó el mar. En eso quedó resumido el problema. Y esto me recuerda, Efraín, les voy a contar una anécdota que es bonita. Uy, ya se va a acabar el tiempo. Pero hay una anécdota muy linda. Yo participé como consultor de Naciones Unidas en los procesos de paz de Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Y en El Salvador, recién se firmaron los acuerdos, me pidieron ir a hacer un curso de capacitación a unos maestros en una zona, en un pueblecito que se llamaba Arcatao, en el cual había habido violentísimos combates, había sido una zona, pues hagan de cuenta en Colombia que les hablen del Caguán o qué sé yo, una zona muy, muy difícil. Y ahí en esa zona los maestros se habían desaparecido, cosa que no pasó en Colombia, y hay que abonarle eso a los maestros. Los maestros, a pesar de la violencia, han estado presentes en cada rincón de este país los últimos 50 años. Allá los maestros se fueron porque un día encontraron las cabezas de 2 o 3 maestros colgadas del badajo de las campanas, y entonces los demás salieron a perderse. Y entonces la propia guerrilla decidió que tenía que educar a sus niños, porque realmente tenían control territorial de una amplia zona en Chalatenango. Entonces a mí me tocó ir allá a capacitar a esos maestros, porque parte de lo que habían firmado en los acuerdos de paz es que ellos pudieran seguir siendo maestros. Y ahí apareció uno que nunca se me olvida el nombre, se llamaba Amadeo, era un hombre de 50 años, pues imagínenselo, un tipo duro, cetrino, flaco, fornido, en fin. Y le digo, ¿por qué no me cuentan ustedes la historia de cómo se volvieron maestros? Y empieza la parte linda y dice Amadeo, pues es que a nosotros nos escogieron los que más estudios teníamos y yo ya había hecho el 4º de primaria, entonces me sacaron del combate y me pusieron de maestro. Y aquí vinieron unas monjas muy queridas que nos dieron instrucciones para ver cómo trabajaba uno con los niños y nos enseñaron cosas y esto. Y yo estaba muy nervioso, yo de verdad estaba muy, muy nervioso, pero finalmente llegó el día en que yo tenía que ir a enseñarles y me mandaron con unos niños como con 20 niños del campo, y yo estuve con ellos todo el día y por la tarde nos reunieron otra vez las monjas a ver cómo nos había ido y me preguntaron, Amadeo, ¿y cómo le fue? Y dice, a mí bien, yo ya les enseñé todo lo que yo sabía. Entonces a él todo lo que sabía le alcanzó para un día. Así son estos textos. Entonces el mar lo despacharon en pocas palabras y ya eso no importaba si eran océanos, mares. En ese momento no sabían nada. Pero hay otro libro igualmente lindo que se llama, ahí lo tienes también creo, bueno, ya no recuerdo, el de los animales. Bueno, está el caballo. Este es todos los animales. Y ustedes no se imaginan la maravilla que es leer los animales con una visión absolutamente antropomórfica. Entonces
Los caballos son orgullosos, tienen un gran sentido de la lealtad. Es todo antropomorfizado, pero entonces también hay los animales perversos y las tortugas y el otro que mira feo y los lobos que son de mala entraña y que son traicioneros. Todas estas imágenes que muchas veces nos han transmitido, que hacen parte de las películas de terror, que hacen parte de los miedos y temores que tenemos, están plasmados en estos libros desde los años de la infancia. Es fantástico. Estudiar la historia natural es increíble. Y por último, cuando viene la historia patria, los libros primeros de historia en los que les hablan a los niños de la maravilla de estos conquistadores heroicos que llegaron a civilizar a los salvajes, y entonces pues todo lo que no era el modelo español eran salvajes, eran perversos, eran libertinos, que es cuando uno ve el mundo solo desde una perspectiva. Esto, para cerrar la historia, explica mucho de nuestro atraso como país, de atraso cultural. Seguimos viendo el mundo con muchas de estas ideas de 1800 y no hemos logrado terminar de verlo de otro modo. Estamos aterrorizados con la llegada de los venezolanos, porque este fue un país que no tuvo un proceso migratorio que nos hubiera enriquecido como enriqueció a Brasil, como enriqueció a Ecuador, como enriqueció a Perú, que recibieron mucha gente de muchas partes. Aquí los españoles hicieron un mestizaje muy rápido con las comunidades aborígenes y prácticamente eliminaron la cultura por mestizaje. En otros lados los discriminaron, pero la discriminación permitió guardar riquezas e identidades muy importantes que hoy empiezan a aflorar. Hoy en Perú se habla mucho el quechua, hoy en México se ha recuperado el náhuatl. Aquí no tenemos chibcha para hablar, porque nadie sabe qué hablaban los chibchas, porque aquí todos nos hicimos amigos. Entonces los españoles les gustaban las chibchas, a las chibchas les gustaban los españoles, a ambos les gustaba la chicha. Mejor dicho, aquí fuimos amigos, pero le cerramos la puerta un poco al resto del mundo e incluso sucedió algo que, bueno, es para otra historia, para otra exposición, ver cómo Colombia le cerró la puerta a los libros, le cerró la puerta a la cultura, y aquí las clases ilustradas colombianas muchas veces no pasaron de esto. Personajes como Camilo Torres o como Antonio Nariño eran 5 o 6, los demás estaban en el bufón de los niños. Muy bien, Francisco, antes de que se nos acabe totalmente el tiempo, yo quisiera que comentaras algo sobre, o algo más sobre el tema de la educación femenina. Hay aspectos que me llaman mucho la atención, y uno de ellos es este. En la Constitución de 1832 que yo mencioné al principio, esto de los requisitos para ser ciudadano aplicaban solo a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres ni siquiera tenían esa posibilidad, ¿no? O sea, eran los hombres los que debían saber leer y escribir para poder ser ciudadanos. Las mujeres no, porque simplemente no podían ser ciudadanas. Sin embargo, en 1848 uno ve, según mis datos, que había más escuelas privadas de niñas que de niños. Había 365 escuelas de niñas y 294 de niños. Eso es una cosa bien curiosa. Entonces, uno puede pensar que la mujer pues no podía ser ciudadana, pero muchas mujeres sí sabían realmente leer y escribir, ¿no? ¿Qué otras, aparte de recetas de cocina y esas cosas, qué otros vestigios dejó en la historia la educación de la mujer y que se conservan aquí en la biblioteca? Muchas de esas escuelas estaban orientadas a formar buenas esposas, y entonces predominaban la enseñanza sobre economía doméstica, puericultura, labores de manuales, bordado, tejido, etcétera, desde luego la cocina, y muy, muy importante la caligrafía.
Esto tal vez explique por qué las mamás y las abuelas escribían con una letra tan supremamente bonita, y todas estas cuadernos que conserva la biblioteca donde escriben las recetas son de verdad de una caligrafía que uno queda sorprendido. Es más, si ustedes lo miran, no sé, Marisabel, hay uno de ahí de las… bueno, no, en las recetas hay una cosa que a mí me costó mucho trabajo darme cuenta de que realmente eran manuscritos. Parecen hechos en imprenta son tan perfecta la letra. Estos eran los manuales con los que les enseñaban. Muchas de esas mujeres se volvieron después calígrafas, que vivían y su trabajo era hacer caligrafía, pues tarjetas de invitación, todas estas cosas sociales, eran artesanas de esto. Entonces realmente eran oficios para las mujeres, pero pensando no en una mujer independiente ni en una mujer trabajadora, sino en una mujer ama de hogar que debía hacerlo muy, pero muy bien. Incluso hay un manual que yo no lo vi aquí en la colección, ese lo tengo yo en mi casa, que es un manual de pedagogía de Bruño, que es bellísimo. Si los maestros hoy enseñaran con ese, tendríamos una mejor educación que la que hay hoy, porque es realmente muy lindo, pero claramente especifica cómo hay horas para los niños y horas para las niñas, dependiendo de lo que es su destino natural. Entonces, la crianza, todo esto eran elementos muy, muy importantes. Y tienes razón, hubo una generación, hubo mucho más mujeres letradas, digamos, alfabetizadas, pero muy poco letradas. Apenas hacia 1940 y pico, cuando aparece la Universidad Pedagógica Nacional, que fue inicialmente la Escuela Normal Superior, empiezan a aparecer las mujeres muy destacadas, y de allí salen mujeres como Virginia Gutiérrez de Pineda, etcétera, que desde luego eran ilustradas. Eso para no dejar por fuera a esta maravillosa monja tunjana que era Josefa del Castillo, ¿no? Sí. ¿Esa era la tunjana o la? De Tunja, sí. Sí. Era una mujer de Santa Clara. Era un monstruo de cultura y de preparación, y las cosas de Josefa eran complejas. Sí, pero sí es verdad que a las mujeres se les enseñó más esto. A lo mejor por eso los médicos escribían tan mal, porque eran niños. Sí, bueno, y yo personalmente tengo una anécdota que alguna vez le conté al gerente del banco cafetero y se sorprendió. Lo que yo más he hecho en la vida es leer y escribir. Y eso me lo enseñó mi mamá. No lo aprendí en el colegio, en la escuela. Y seguramente tampoco te lo enseñó tu papá. No, mi mamá. Las mamás enseñaron a leer y escribir a generaciones enteras que no fueron a la escuela. Exacto. Eso es muy interesante. Pero yo no puedo dar testimonio de eso por lo que vi en los libros. Eso es porque me lo sé, pero… Claro. Pero aquí en los libros lo que sí está claro es que hay muchos manuales de estos de caligrafía y cosas de estas que claramente iban dirigidos a las mujeres. Sí. Bueno, Francisco, tenemos preguntas del público. Sí, hay unas inicialmente que se hicieron con anterioridad, ¿no? Y una es, ¿en qué época aparece la enseñanza de la lengua escrita en Colombia? ¿Y a quiénes se les enseñaba a leer? ¿Cuándo aparece la educación pública y con cuáles libros se hizo? Ya aparte has respondido eso, ¿no? Sí, pero muy para resumir. La educación pública en Colombia aparece incluso con la independencia. Antes de la independencia, durante la colonia, ya había escuelas que se llamaron las escuelas de indios. Como ustedes saben, una de las estructuras que adoptaron los colonizadores fue la formación de los resguardos. Entonces le entregaban una tierra a un español, una encomienda,
y luego el encomendero tenía la obligación de instruir a los indios. Pero instruirlos ¿para qué? Es lo más importante. Primero, para que profesaran la religión católica, primero, y segundo, para que entendieran la lengua española. Todavía no para leer y escribir. Es más, leer y escribir no tocaba, porque eso era peligroso. Es con la independencia realmente, y especialmente con Bolívar, por supuesto, pero especialmente Santander es como el creador de la educación pública en Colombia. Y ahí empieza el desarrollo de un sistema de educación pública en Colombia. Lo que pasa es que muy rápidamente mucha gente fue resolviendo su problema, el país no tenía presupuesto. Hagan de cuenta hoy. Y entonces los que tenían con qué hacían una minga y montaban un colegio privado. Y así se empezó también a generar la educación privada como una forma de el gobierno bajarse por las orejas del burro, que dicen vulgarmente. Es decir, ya que esto ya se están educando, deje así. Hoy día el gobierno con esta crisis de la educación superior no va a decir así, entonces además agarremos a los estudiantes de la Javeriana y los de los Andes y los de la Tadeo y los de la Salle y hagamos que todo eso sea público. No, deje así que ahí hay un poco de gente que no nos está pidiendo plata y está resolviendo el problema. Eso más o menos pasó en la primera época, incluso hubo casi una guerra de la educación, pero desde el inicio de la independencia. Muy bien. Otra pregunta. ¿Los libros que se exhiben en la exposición eran materiales de acceso para toda la comunidad o a quienes le llegaban esos libros? Y una tercera, ¿en dónde se imprimían esos libros? Bueno, hay diversas cosas. Muchos de los libros eran impresos en España e importados. Pues porque aquí no había una gran industria editorial y la mayoría de estos libros dicen impreso en otros lados. Hay libros de texto que seguramente eran de acceso público. Hay algunos de los de historia y esto que eran de acceso público. Hay unas revistas muy bonitas de las que hoy no hablamos, que eran la revista Michín y la revista, un par de revistas muy interesantes, educativas, con textos de muy alta calidad, que obviamente eran de acceso público. Los otros no eran libros de acceso público, seguramente los usaban en las escuelas, seguramente existían en alguna biblioteca de algún colegio, seguramente se podían comprar, pero yo no podría asegurarles pues que fueran ediciones que circulaban ampliamente como hoy en los colegios. Colombia tenía muy pocas bibliotecas, pues la sola historia de esta le muestra a uno qué tan tarde se montó una biblioteca pública tan importante como la Luis Ángel Arango. Exactamente. Muy bien. Tengo aquí otras preguntas del público. Trataré de organizar estas en un grupo, pero esta es demasiado específica para ponerla en algún grupo y es sobre Bentham. ¿Qué influencia realmente hubo en la educación del siglo XIX de los principios o normas o indicaciones de Bentham en el establecimiento de normas del Estado para el país sobre educación? Bueno, en el siglo XIX hubo muchas influencias de muchas partes. Yo estoy hablando solo de lo que encontré aquí en la biblioteca. Desde luego ya si uno va a quienes han hecho historia de la educación, yo no soy historiador de profesión, sé algunas cosas, y sé de pedagogía, en fin, pero no sé qué tanta influencia tuvo Bentham en las políticas públicas. Sé que se trajo la escuela lancasteriana, sé que a principios del siglo XX con Agustín Nieto Caballero se trajo la escuela nueva, que era todo un desarrollo que venía de diversas fuentes en Europa, de Montessori, de Crolí, de Rusia, donde los anarquistas fueron los padres de la pedagogía moderna, y luego había una serie de influencias que se condensaron y Agustín Nieto trajo acá, creando el gimnasio moderno, que recogió muchas de esas ideas
que eran las ideas de avanzada en Europa en el siglo, a comienzos del siglo XX, 1930, 1932, pero no podría decir específicamente de uno de estos. Cada vez que se menciona a Bentham, no puedo sacarme de la cabeza la imagen de Jeremy Bentham embalsamado en University College en Londres, y estaba a la vista del público el cadáver de Bentham embalsamado. Él era miembro del consejo directivo de University College y pidió que al morir lo embalsamaran y lo sentaran en una silla y lo llevaran a todas las reuniones del consejo. Y eso se hizo durante varios años. Hoy en día está exhibido en una salita de acceso al público el cuerpo de Jeremy Entonces Bentham. probablemente sí influyó mucho en nosotros, porque eso es lo que está pasando con los expresidentes. Sí, que se hayan muerto. No, que están embalsamados. Sí, pero ahora el tema... Discúlpenme, no quiero ofender a nadie, es un lapsus. El tema con Bentham fue particularmente importante, pues no tanto a lo largo del siglo XIX, sino en la época de Santander, en los primeros tiempos de la República, cuando hubo lo que se llamó la querella bentamista. El general Santander, que había viajado en su exilio después de la noche septembrina, etcétera, había viajado entre otros países a Inglaterra, él había vivido en Londres, quiso implantar ideas de Bentham, que es, digamos, el gran personaje del utilitarismo. Entonces, eso la Iglesia Católica lo consideró una vía hacia el ateísmo y hacia el pecado, entonces por eso... Probablemente no influyó mucho aquí. No, seguramente no. Por eso tuvieron más éxito los lancasterianos. Exactamente. Porque estos tenían un origen, aunque no católico, porque su origen era de otro, digamos, de una vertiente protestante, no recuerdo si era presbiteriana, pues estaba mucho más cerca de la religión y todo esto que estas cosas muy, muy inglesas de la revolución industrial. Bueno, dos preguntas sobre el sistema educativo. Desde su concepción sobre la educación en Colombia, ¿cómo la educación pública puede hacer resistencia frente al modelo educativo actual? Y esa es una. Y la otra es, el sistema educativo está pidiendo a gritos un giro total. ¿Cómo cree usted que estará el sistema educativo y las generaciones en 30 años? Y me han hecho dos preguntas que son terribles y voy a dar dos respuestas terribles. La pregunta es, ¿quién será capaz de hacerle resistencia a la educación pública? Porque el elemento más conservador del sistema educativo colombiano es la educación pública. Cuando ustedes miran hoy nuestra educación pública y miran las discusiones que se dan en términos de la organización del magisterio y el Estado, ustedes verán que el magisterio es mucho más conservador que el propio Estado, lo cual es dramático, porque estamos resistiéndonos a una cosa que va a la segunda pregunta, y es que mientras nosotros seguimos en esta discusión estrictamente conservadora, hablando de conservadora no como concepción política, sino como incapacidad del cambio, los países más adelantados están rompiendo todos los paradigmas que nosotros conocemos. En el año 2016, en Finlandia, salió una ley que prohibía, ojo, prohibía, no era que lo hiciera posible, no era una cosa suave, prohibía que en los colegios se dictaran asignaturas. Toda la educación finlandesa hoy funciona a través de proyectos de investigación, proyectos de aula. Es una cosa complicada. Es más, algunas de las resistencias que hay en Finlandia frente al modelo finlandés están proviniendo de los estudiantes, que dicen, por Dios, díctenos alguna asignatura. ¿Sí? Esto es muy interesante, pero aquí nosotros estamos peleando por las 3 horas, por la jornada completa. Allá están peleando por menos horas diarias.
para que los muchachos y los niños tengan más horas para escoger qué talentos quieren explorar en otras partes. Entonces, estas dos preguntas son muy interesantes porque vale la pena discutir. Mi posición es que las organizaciones de maestros y de universidades del sector público deberían irse poniendo a la vanguardia para generar un debate nacional de otro nivel, es decir, exigirle al Estado reformas educativas profundas, no resistirse a las reformas educativas mediocres que hace el Estado, porque el Estado le tiene mucho miedo a los maestros, miedo no, pánico, para ser claros, y no solo en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, porque en Perú, porque los sindicatos de maestros son los sindicatos más fuertes que hay, además tienen base popular, además tienen mucho respaldo. Pero si las directivas sindicales no hacen cosas como lo que se hizo en Colombia, que fue absolutamente fantástico en los años 90, como el movimiento pedagógico, que realmente de la entraña del magisterio se empezaron a buscar formas de renovación pedagógica, nos vamos a quedar negociando sueldos los próximos 20 años mientras el resto del mundo avanza. Eso para no hablar del sudeste asiático, para no hablar de Nueva Zelanda, de Australia, donde realmente los modelos educativos están cambiando muy fuertemente. Sí. ¿Sí? Buenas tardes para todos. Estoy aquí parado porque tenemos transmisión en vivo de este espacio para personas sordas. Mi pregunta de pronto la tomen como lo que se conoce como una bobada, pero me parece interesante plantearla. La educación de las mujeres que usted nos estaba comentando acerca de la formación en alfabetización y en labores del hogar, pero ¿hay algún tipo de evidencia de cómo en ese proceso se encontraban personas con discapacidad, cómo se trabajaba en la educación para las personas con discapacidad o con algún tipo de limitación? Ahora hablamos del tema de educación inclusiva y hay mucho aporte teórico sobre eso, pero en esa época ¿hay alguna evidencia de la educación para personas con discapacidad? Yo no vi. Yo no puedo decir que no hay, porque, digamos, si yo digo que no hay, estaría diciendo una mentira en cierta forma, pero no vi evidencias de que hubiera habido grandes cosas. Aquí hay una fotografía muy interesante porque sí que se atendían niños con dificultades visuales, seguramente se atendía población sorda, seguramente había escuelas especiales para niños que tenían problemas de síndrome de Down, problemas de retardo, pero eran temas que además desde el punto de vista médico resultaban muy difíciles, mejor dicho, eran como la descripción del mar. Era un montón de personas que no eran idóneas para llegar a la escolaridad regular. Entonces se fueron generando escuelas de educación especial, y eso desde hace mucho. Pero en la muestra que vi, no encontré evidencias de cómo se manejaba o qué cosas había, pero estoy seguro que si uno explora, lo va a encontrar. Estoy completamente seguro que hay cosas. Seguramente encuentre cosas horribles, ¿no es cierto? Pero las va a encontrar, porque eran realidades de todas maneras. Entonces no te podría dar una respuesta mejor, pero valdría la pena verlo. Lo que sí es verdad es que todo este tema de inclusión social aparece mucho más tarde aquí. Yo quiero contarles que, entre otras cosas, yo fui uno de quienes participó activamente en eso. En algún momento un ministro, el ministro Valdivieso, exactamente, en el gobierno
de César Gaviria, iba a firmar un decreto para seguir prolongando la segregación de todos los que tuvieran cualquier dificultad, y en ese momento hubo un proyecto de la cooperación italiana en Colombia que había iniciado todo un trabajo de cooperación para la integración de niños con discapacidad en aulas regulares. Y yo era más o menos el intermediario entre algunos de estos señores de la cooperación y el Ministerio de Educación, y logramos que ese decreto no se firmara. De allá para acá han pasado un montón de cosas. Hoy ya no se habla de integración, hoy se habla de inclusión, hoy hay colegios que tienen métodos, y yo fui secretario de Educación de Bogotá y tuve oportunidad de aprender muchas cosas que no sabía. Alguna vez, esto les interesa a ustedes, vino una gente, ya no recuerdo, de otro país, pero no recuerdo de dónde era, un país europeo, a preguntarme que qué estaba haciendo la Secretaría de Educación en materia de lengua de señas. Y yo le eché una carreta contándole todos los colegios donde había intérpretes y todo. No, yo no le estoy hablando de eso, le estoy hablando de literatura en lengua de señas, le estoy hablando de poesía en lengua de señas. Yo me quedé loco porque entendí que no había entendido yo nada. Desde eso he venido con mucha más curiosidad por entender, pero pues eso es lo que te puedo decir. Ya mi intérprete tiene el Listo. micrófono. Bueno, buenas noches. La historia de Colombia me parece muy interesante, y hablando específicamente en el siglo XVIII, cuando las mujeres no podían acceder a la educación y tampoco tenían la posibilidad de ser educadas en la lectura y la escritura. Las mujeres en ese momento fueron discriminadas de alguna manera en el proceso educativo y eran castigadas incluso si no se acataban a esas normas en el momento que la educación. Eso es lo que me comentaron, pero ¿es verdad que llegaban a una sanción tan grave como la muerte? Es decir, matar a personas porque evadían las normas sociales y educativas de esa época. Bueno, yo no dudaría que los seres humanos somos tan salvajes que somos capaces de matar a otro por robarle un celular. Pues seguramente si no acataban normas sociales de cierto nivel, seguramente también. Pero yo no creo, yo creo que la explicación mejor es la que dio Efraín cuando hizo la introducción. Lo que pasa es que nadie era educado, ni los hombres ni las mujeres. Digo, educado no era alfabetizado. Y yo creo que en la medida en que empezó a aparecer la escuela pública, de verdad empezaron a alfabetizarse tanto hombres como mujeres. En términos de la historia, yo creo que no podemos desconocer, y eso fue una labor muy importante, las comunidades religiosas que llegaron a Colombia y que desde la época de Bolívar, luego desde Santander, se empezaron a hacer lo que hoy llamamos los colegios por concesión. Realmente esto existió en todos los territorios nacionales y uno encontraba escuelas que estaban a cargo de las diócesis y las arquidiócesis y las parroquias por todo Colombia y en todos los territorios, con doble fin. Pues a la iglesia le interesaba básicamente evangelizar, pero junto con la evangelización, que no podemos negar que fue la verdadera educación del pueblo colombiano, fue un pueblo evangelizado, pero hasta los tuétanos. Junto con la evangelización vino la alfabetización, pero la alfabetización muchas veces no se hizo en escuelas del Estado, sino en centros parroquiales, de tal manera que no podemos confundir la escolarización con la educación. Y muchas mujeres sí aprendieron, pero también mientras más se alejaban de los centros y de las clases privilegiadas, pues mucho menos estaban. Lo que tú preguntas tiene que ver con otras cosas. Obviamente, las mujeres les estaba vedado la acción política, a las mujeres, pues todo lo que tenía que ver con el sexo
y con el ejercicio de su sexualidad era duramente sancionado, y no me cabría ninguna duda de que muchas fueron lapidadas o muertas por un adulterio, por un noviecito, no, si es que eso, es que ustedes son jóvenes. Si todavía en mi época, las primeras novias que yo tuve, eso le mandaban a uno al sobrino para que lo cuidara a la muchacha. Eso, cogerle la mano a una mujer, esto era una proeza que llevaba años, por eso la primera vez que uno les cogía la mano ya se quedaba con ella. Y entonces no me cabe duda de que había sanciones muy fuertes, pero todavía las hay. Es decir, abra los periódicos y mire los crímenes pasionales. Pero no como en otras culturas. Yo no creo que aquí haya ocurrido cosas como las que ocurrieron en Sudáfrica, por ejemplo, en la época del apartheid, pues en toda esa época donde saber leer era motivo de muerte. Pues eso, por ejemplo, sí era grave. Muy bien, un último grupo de preguntas bastante inquietantes. ¿La educación ha hecho mejores o peores sociedades? ¿Y para qué educar? Y otra es, educar en la Colombia del siglo XXI, ¿para qué? Preguntas muy serias. La educación ha hecho que seamos lo que somos. Y así de simple. Eso no significa que seamos mejores o peores, significa que somos lo que somos. Si una jirafa recién nacida hubiera sido educada como elefante, pues a lo mejor sería un elefante de cuello largo. Pero como la educaron jirafas, pues será jirafa. Como nosotros culturalmente hemos sido educados por colombianos, pues nos volvemos colombianos, y cuando salimos al exterior y cuando vivimos en el exterior, muchas veces vemos una cosa que son como esos imanes que se atraen. Uno ve pasar a una persona por la calle y ese es colombiano. ¿Por qué? Pues porque mire cómo camina. Mire la china, el peinado que tiene. Nadie que no sea colombiano es capaz de peinarse de ese modo. Y uno dice, ¿pero cómo? Pues sí, porque es que eso es particular. Y si ustedes fueran antropólogos serios como estos que salen en las películas, ya un poco, digamos, magnificados, y se pararan en una esquina de una ciudad cosmopolita como Nueva York, podrían, solo por ver cómo camina la gente, podrían decir más o menos de dónde son. Ya si los oyen hablar, es claro. Por ahí había un chiste muy interesante que decía, que le preguntaban a un italiano que habían tomado preso, lo había detenido la policía, y llegó el abogado colombiano y le preguntó, bueno, ¿y usted no dijo que usted era italiano y que usted no estaba haciendo nada? Digo, no, porque como me amarraron las manos. Un italiano no puede hablar si no está gesticulando, porque nosotros tenemos otra cosa. Todo eso es educación. Entonces, podríamos haber sido mejores si no nos hubieran conquistado los españoles, sino los portugueses, pues nos pareceríamos a los brasileños. Y si no nos hubieran conquistado los portugueses, sino los alemanes, pues nos pareceríamos tal vez más a otra gente. Pero como los que nos conquistaron fueron los españoles, los libros que nos trajeron son los que estamos hablando, pues somos lo que somos. Ahora, la gran pregunta es la otra. ¿Y qué podríamos hacer para no caer en un determinismo y mirar hacia adelante? Pues nosotros tenemos que tener generaciones que tengan capacidad crítica, que sean capaces de verse y de romper con muchos paradigmas. Yo tengo una hija que vive en España hace ya mucho tiempo, y cuando hablo con ella de muchas cosas, porque vive muy interesada por los temas del país, su tesis de maestría, la de pregrado la hizo sobre el país, la de maestría la hizo sobre el país. Ella vive en función de Colombia, sabe todo lo que está pasando, estuvo angustiada con todo el tema del proceso de paz, pero cuando yo le cuento de la gente conocida, me dice, siento que me hablas en otro idioma. Ella no entiende estas diferencias de clases nuestras.
Un europeo es incapaz de entender un país que está organizado por estratos. Y que los estratos, uno se llama Francisco Cajeado de estrato 5. Si no digo el estrato, todavía no sé quién soy. Y entonces mis hijos van a colegios de estrato 5. O como dice Andrés López, los hijos quieren ser 2 estratos, se sienten 2 estratos por encima de los papás y 2 por debajo de los amigos. Y entonces todo el mundo anda en una carrera de ascenso social, en una sociedad donde los estudios económicos muestran que se necesitan 11 generaciones para moverse de un nivel económico a otro, cuando en otros países se necesita generación y media. Es una chanda de educación la que recibimos en términos de cultura, pero yo no soy pesimista. Lo que tenemos es que generar unos movimientos muy fuertes de reflexión crítica y de tener intelectuales, gente que lea, gente que se meta en estos libros, que entienda de dónde venimos y por qué, que lo comunique. Pero si seguimos a punta de memes, no creo que el siglo XXIV vaya a ser distinto del XIX. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Aquí había una pregunta que yo quisiera contestarla porque es muy pequeñita, pero es pertinente, que dice, ¿qué se considera actualmente como analfabeta? Es buenísima, buenísima, analfabeta soy yo. ¿Cómo no voy a ser analfabeta si es que a mí me ponen un teléfono de otro celular? No lo apagué porque no sé apagarlo. Y me hablan en la universidad de que doctor y el Twitter, ¿y qué es esa vaina? Entonces hoy día hay un analfabetismo digital tremendo y hoy día manejamos tantos lenguajes, digamos, hablando de libros, nosotros hasta el siglo XX, hasta 1980, estábamos hablando de 2 o 3 códigos lingüísticos, estábamos hablando de la lengua escrita, probablemente estábamos hablando de algunos lenguajes matemáticos y algunas cosas, pero hoy con la informática, la telemática, las biotecnologías, el universo de lenguajes es tan complejo que yo diría que casi todos estamos volviendo a ser un poco de la edad de piedra. Y todavía jóvenes del mundo de hoy que viven hiperconectados creen que pasar por debajo de una escalera es de mala suerte. Entonces estamos volviendo a la magia, nos creemos todo lo que nos mandan en los twitters y en todas estas cosas, vivimos de las mentiras, ya no tenemos cuentos verdaderos, sino mentiras de cuarto de hora, y sobre esas vamos a votar, sobre esas decidimos la democracia, sobre esas decidimos nuestro destino, nuestro futuro, el matrimonio. Si ustedes se van a casar y le llegan 11 correos diciendo que el que va a ser o la que va a ser su pareja, no sé qué vaina, entonces la mandan al chorizo, antes de conocerla, porque como además se conocieron por internet. Entonces, de verdad hay que replantearse incluso el concepto de analfabetismo. Yo creo que quien hoy no domina ciertos códigos del lenguaje de la ciencia, de la capacidad crítica, es un analfabeta total.